¿En pantalla de arranque? Ok, dame el 3, 2, 1, conteo. Buenas tardes a todos desde la Ciudad de México, a una librería del Fondo de Cultura, que por razones pandémicas no está muy nutrida de gente y estamos recortados de horario. Agradecemos la presencia de los presentes y agradecemos, yo diría que más, la presencia de los invisibles que están al otro de las cámaras en esta transmisión y del personaje central de esta historia que va a participar por vía virtual en unos momentos. Se encuentra conmigo Maximiliano Reyes, que es un personaje interesante, tengo que decirlo, porque no solo es subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y fiel amigo y compañero de las aventuras del Fondo de Cultura en todos estos países, sino que es un ejemplo de cómo puede ser funcionario en la 4T y no ser burócrata, que hay muchos, pero no tantos como debiera. Y que además está aquí porque juega un doble papel. Es parte del operativo que aquí se va a contar, pero también es personaje de esta historia. Y me parece divertido que voy a registrar hoy en vivo las vivencias que el libro recoge. Se encuentra Alfredo Serrano, autor del libro, que es un personaje que para mí no nos conocíamos, aunque él está convencido de que sí nos conocíamos, no es cierto, nunca, yo no di clases nunca en Sevilla, aunque él cree que sí, y que allí nos vimos, pero nos debemos haber visto en otros lados, porque lo que tiene es una variante latinoamericana muy potente, y porque ha estado de arriba hacia abajo recogiendo y contando historias. Lo que lo hace interesante, Alfredo, es, por un lado, haber recogido esta historia del rescate de Evo, ¿no? La operación rescate. Pero lo que lo hace más interesante es que tiene una trayectoria muy notable en términos de la academia. Yo que desconfío de la academia un día sí y otro no, por turnos, porque tiendo a pensar que en exceso de veces rehuye la calle para esconderse detrás de los muros de las universidades, y porque le falta el calor vivo a la hora de contar, descubro que iniciando en la Universidad de Barcelona ha recorrido la academia hispanoamericana por todas las esquinas, siendo profesor de unas y de otras. Lo interesante es que además ha producido en todos estos experimentos vitales una serie de libros sobre las coyunturas políticas más siglo XX, final, principios del XXI, más apasionantes. Y que de repente, por razones que ustedes van a descubrir lentamente, se vuelve uno de los pivotes de la operación de rescate de Evo. Pero además lo cuenta desde la sensación absoluta de el accidente. Todo esto pasó porque yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, tenía los amigos indicados. Pero además yo tenía el teléfono indicado y no se me descargaba en las noches. Más cerca, gracias. No se me descargaba en las noches, o si se descargaba le robaba el teléfono a otros, incluido a un presidente de Argentina electo, pero no en funciones. Esto es lo que hace el libro que comentaré más tarde, verdaderamente apasionante. Y se encuentra con nosotros de manera virtual. Ahí está. Jefe, muy buenas. Aquí desde México, con cariño, los saludamos. Deja que llegue la onda. Eso. El delay famoso que hace que los locutores de televisión nunca sepan qué es lo que les están preguntando. Evo Morales no necesita presentación. Evo es una de las figuras más importantes en la transformación y en el socialismo de América Latina. Hoy discutir esto significa que o eres o serás o fuiste golpista. Y en esta sala no se encuentra nadie, en esta mesa tampoco. O sea que Evo, gran actor de esta película y de esta historia, que va a contar y a complementar una historia asquerosa, porque el golpe fue asqueroso. El comportamiento de la OEA, que se va a narrar aquí, degradante, deprimente. Los obstáculos para que Evo sobreviviera, o sea, las intentonas de matarlo,
en los últimos ecos del golpe y su milagroso rescate que da como destino la Ciudad de México. No quiero hacer prólogo, los prólogos son para los prologuistas y a mí no, yo escribo lo gordo de adentro de los libros, no los prólogos. Entonces cedo la palabra rápidamente a Maximiliano. Gracias, querido Paco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes al presidente Morales. Es momento de darle las gracias nuevamente a Paco por recibirnos en esta extraordinaria casa, en esta extraordinaria librería. Alfredo, por haber hecho el libro, por tomarse el tiempo, la paciencia, el trabajo exhaustivo para recopilar, preguntarnos, recordar, cuestionarnos, rescatar los chats, etcétera, de lo que fue esta operación. Siempre es fundamental que alguien escriba lo que sucedió, porque la memoria en estos tiempos tan tecnológicos cada vez es más corta, porque cada vez tenemos menos mente y confiamos más en los aparatos. Y él ha escrito esta extraordinaria obra que, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, me parece que es el momento más brillante de la historia diplomática del asilo en México. Lo ha dicho el presidente López Obrador, quien comandó esta operación desde México, el canciller Marcelo Ebrard, quien transmitió las instrucciones del señor presidente. Fuimos fieles a lo que establece nuestra Constitución en materia de política exterior. Y ha sido una tradición de México. Miles de ciudadanos españoles, argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, centroamericanos, rusos, iraníes, a lo largo de la historia han logrado salvar sus vidas pidiendo asilo a México. No obstante, estoy convencido que el asilo a Evo Morales ha sido el capítulo más brillante en este contexto, por dos razones fundamentales. La primera es porque Evo sigue representando todo lo que no debemos olvidar en América Latina, porque sigue siendo un pendiente. La lucha por la igualdad, la lucha por la equidad, el retraso en el que viven nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos autóctonos, las comunidades indígenas desde el río Bravo hasta la Patagonia, la lucha permanente que debemos tener todos los gobiernos por generar bienestar y algo de justicia o mucho de justicia social para nuestros pueblos. Salvarle la vida a Evo Morales fue salvarle la vida a una parte fundamental de la historia de la humanidad. Y el segundo es que normalmente las personas que solicitaban asilo lo hacían yendo a nuestras embajadas o llegando a nuestro territorio por sus propios medios. A veces escapando de los fusiles y las balas, otras veces como polizones en los barcos, pero no recordamos alguna ocasión en que hayamos ido por alguien a su país de origen, lo cual le dio una complejidad adicional que Alfredo registra espléndidamente bien, magistralmente bien en el libro, y que sin duda deberá ser un libro de consulta en la formación de los diplomáticos mexicanos. Yo quisiera ser muy breve y mencionar algunos personajes que tuvieron una participación fundamental y que no necesariamente están reconocidos en la obra porque, bueno, por diversas razones. El primero, y para no olvidar nunca en América Latina y el Caribe, la cobarde y nefasta actuación de la OEA y del secretario general Luis Almagro para desconocer un proceso electoral democrático, un proceso electoral legítimo, e inducir a través de las distintas herramientas imperialistas ese golpe de Estado. Porque lo tenemos que decir, fue
fue tal cual un golpe de Estado en pleno siglo XXI. Y no debemos olvidar eso nunca, porque si nos olvidamos de eso, estamos propensos a que nos lo vuelvan a hacer. Hoy hablamos de Bolivia, pero puede ser cualquiera. Y se mantuvieron y se mantienen tentaciones golpistas promocionadas todavía por esta administración de la Organización de Estados Americanos que el presidente López Obrador bien ha llamado a refundar y a reformular. La segunda, es obligatorio recordar que el único presidente que nunca reconoció al espurio de Calderón fue Evo Morales. Eso prácticamente nadie lo recuerda. Y bueno, como dice el presidente López Obrador, amor con amor se paga, y se la debíamos a Evo. Eso está registrado también y habla de la gran valentía y la visión de Evo Morales y el profundo aprecio por el presidente López Obrador y por el pueblo de México. Quiero mencionar también y agradecer a quien se subió al avión con Evo, a Froilán, que trabajaba entonces conmigo, pero eso no fue lo más valiente de su parte, trabajar conmigo. Lo más valiente de su parte fue que tenía un hijo recién nacido de 24 horas de haber nacido, y aún así decidió subirse al avión y ayudarnos y ser el contacto de la Cancillería mexicana para que las herramientas diplomáticas pudieran tener comunicación con lo que estaba sucediendo adentro, que también bien se registra ahí. El tener que cambiar la ruta en el aire, el no poder despegar de un aeropuerto, el no conseguir la turbocina, etcétera. Muchas gracias, Froilán. Quiero agradecer y reconocer también a un gran compañero y amigo, quien entonces fungía como el secretario particular del secretario Marcelo Ebrard, a Marat Bolaños, que también se encuentra con nosotros, y que fue quien logró conseguir en tiempo y forma las firmas necesarias para darle sustento jurídico al asilo otorgado por México en esos momentos de tanta prisa y de tanta desesperación. Y no es un tema menor, porque si no teníamos el sustento jurídico sólido, el sustento jurídico necesario y el sustento jurídico a tiempo, no teníamos ningún arma en el derecho internacional, e incluso éramos susceptibles de no contar con respaldo de nadie al hacer este rescate. Para quienes he tenido la oportunidad de recibir en mi oficina, incluso tengo el oficio de el otorgamiento de asilo a Evo Morales enmarcado, firmado por Marat, cuya acción fue extraordinariamente pertinente y muy valiosa. Muchas gracias también. Y también quiero agradecer a un joven diplomático de la Cancillería mexicana que no necesariamente participó en el rescate, pero que fue muy valiente, porque todos hablamos del rescate, pero eso es solamente una parte de la política de asilo mexicano para el gobierno de Evo Morales. No debemos olvidar que por varios meses, varios integrantes del gobierno del presidente Morales que no lograron salir, como sí lo logró el presidente Lucho Arce, que también estaba siendo perseguido y a punto estuvo de ser detenido, y gracias a la valentía de nuestra embajadora María Teresa Mercado, que se interpuso entre la policía militar de Bolivia y las puertas del avión, fue que Lucho pudo salir de allá. Pero hubo, si no mal recuerdo, 7 asilados, prácticamente un año, que permanentemente eran asediados por las fuerzas militares oficiales y no oficiales. Y en aquel entonces necesitábamos reforzar nuestra embajada. En la noche de Navidad del 2019 y la noche de Año Nuevo del 2019 hacia el 2020,
La embajada mexicana en Bolivia estuvo en serio riesgo de ser invadida por grupos militares, grupos armados informales del gobierno boliviano, de los golpistas bolivianos. Y Daniel Cámara, que también se encuentra con nosotros, se ofreció valientemente a ir a reforzar a nuestra embajadora en algo que teníamos el riesgo inclusive y el temor de que fuera secuestrado y desaparecido al llegar a La Paz. Pero además lo hizo el 31 de diciembre. Al señor le tocó el Año Nuevo en la ruta México-Lima, en el avión. Y eso nunca se nos va a olvidar porque habla mucho de la valentía y el carácter de muchos de los diplomáticos mexicanos que han sido especialmente importantes en estos episodios. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad es que sin ustedes tampoco hubiera sido esto posible. Y bueno, concluyo mi participación agradeciéndole siempre al presidente Morales por la solidaridad que tuvo con el movimiento del presidente López Obrador desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y recordando nuevamente para todos los que tenemos una responsabilidad pública, debemos siempre velar por la vida, por la integridad y por la equidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Yo solito. Buenas tardes, noches a todas, a todos. No está el Evo por ahí, ¿no? Bueno, le damos un fuerte abrazo a Evo. El objetivo es vender tambaquí en México. Nadie sabe lo que es, pero vamos a explicarlo, ¿no? Es un pescado de río. Y yo nada más que vengo presentando el libro, no lo tengo que decir así pero es venderle tambaquí al Evo, ¿no? La verdad que cuando veo al Evo ahí, uno se emociona. Quiero dar las gracias a Paco por auspiciar este espacio, este ratito de charla. Dar las gracias también a Max, a todo lo que representa Max, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al gobierno mexicano. No puedo dejar de decir que le quiero dar las gracias con tanto énfasis al gobierno argentino. Está aquí Carlos Tomás, su embajador, un gran amigo y que representa mejor que nadie al pueblo argentino y al gobierno argentino. Podría estar dando gracias y casi sin parar. Quiero darle las gracias a la gente invisible. A la gente invisible, a esa gente que no tienen seguidores en Twitter ni en Facebook. Por ejemplo, la señora argentina que se fue de su casa, de un barrio de clase media, media alta, de colegiales, para que Evo Morales viviera su primer mes en Argentina, sin pagar alquiler, no piensen mal. Y no fue esas historias siempre conspiranoicas, ¿no? Que existen, ¿no? Que si esto había sido un local preparado por los iraníes o por Corea del Norte o por aquel país que están pensando, ¿no? No. Fue una señora que lo único que quería era desmercantilizar una relación con un líder histórico. Después así hubo mucha gente. Y de hecho en el libro intento narrar desde mi lugar, seguramente hay muchas historias que no vi, pero toda esta gente que se puso al lado para ayudar. En México, como bien dice yo, Froilán, es difícil escribir un libro con los protagonistas delante. ¿No? Porque la ficción, bueno, te permite inventarte cualquier cosa y Froilán sería una suerte de Superman, pero lo tengo acá, y bien lo mencionaba Max, ¿no? Tanta gente, no sé, la persona que, Lourdes, en el libro de hecho cito literalmente, ¿cuántas Lourdes hay en el mundo? Lourdes fue la persona que estuvo un año entero acompañando a Evo Morales en Argentina. Y de hecho yo le pregunté una vez a Lourdes, ¿cuántas llamadas por día atendía Lourdes? No me salían, la calculadora no daba. Y hay mucha gente así, y creo que este libro, y ahora para mí es como es el objetivo central cuando uno se pone a escribir este tipo de cosas, es una suerte de alegato en favor de la generosidad, de la gente buena. Lo voy a decir sin filtros, no me sale mucho el filtro. Por eso estoy feliz cuando está aquí Paco, estoy tranquilo porque creo que estamos en la misma onda.
Hay tanta cantidad de mierda en los medios de comunicación sobre gente mala. Una cantidad impresionante. Y en este año, en este libro, yo me encontré mucha más buena gente. Pero tampoco es que yo pretenda hacer un libro a lo Paulo Freire. Siempre con una... No, no, en medio de tanta complejidad y contradicción. Mucha gente buena. Froilán, Marat, que no lo conocía. Tanta gente. Yo recuerdo el gobierno argentino. Voy a contar cosas que aparecen ahí, así como para provocaros la lectura. El día que toma posesión Alberto Fernández, el día 10 de diciembre, este que está acá a las 9 de la mañana, le escribe diciendo: Alberto, necesitamos el asilo ahora de Argentina. El mismo que ellos sufrieron, tenían que... El día de la toma de posesión, yo dije, me va a mandar al carajo y más lejos. Y Alberto mostró una generosidad difícil de cuantificar y de dimensionar. Yo creo que me encontré a lo largo de ese año, en esos momentos de tensión, con Max y con tanta gente, los embajadores y embajadoras de México, de Paraguay, de Perú, sufriendo situaciones, yo diría, macondianas, que están en el texto. Porque eso también era un objetivo del libro, es derrumbar el mito, lo digo así en el texto, de esa, a ver si me sale, pues difícil decirlo sin equivocarse ni trabarse la lengua, esa suerte de House of Cardización de la política. No esa pinche serie que sale por todas partes, ¿no? House of Cards. Yo prefiero Wagon Noir, que es la francesa, mucho mejor, pero bueno. Y es creer que todo se resuelve a golpe de una suerte de linealidad y virtuosidad y perfección que os prometo que en el libro no existe. Bien decía Paco que parecía accidente, evidentemente no solo son accidentes porque hay correlaciones de fuerzas y hay geopolítica de fondo, pero esto pretende el libro un poco contar todo lo que ocurrió tras bambalinas. Eso que hay entre bastidores, que es que nadie sabía que Froilán se va recién siendo papá, que yo en un momento le llamo a Álvaro, estando perdidos en el Chapare, Álvaro García Linera, y le pregunto si tienen pasaportes, porque Froilán me había dicho, pregúntale a Alfredo. Y Álvaro García Linera me mandó muy lejos. Como diciendo, hemos salido sin nada. O las anécdotas de ya con Evo, Álvaro y Gabriela, que también intento en el libro permanentemente hacerle un guiño. No solo fueron Evo y Álvaro, también fue Gabriela Montaño, la que estaba ahí, la que se fue siendo ministra, siendo mamá de 2 niñas, a decir te acompaño, Evo, a donde sea. Y es un homenaje también a esta gente que dio todo. Hubo mucha letra pequeña y esto también para mí es un aprendizaje. No, qué fácil es desde un despacho académico resolver los problemas de política internacional. Qué sencillo. Y las vicisitudes que hubo en medio, toda la cantidad de laberintos, creíamos que no había salida en muchos de ellos. Y creo que es interesante leer la letra pequeña de la política internacional. Muchos y muchas de las que están acá conocen. Pero el objetivo también era contar el libro para un gran público, no solo para la gente más politizada. Por eso intento hacerlo en un tono muy sencillo, divulgativo, porque me resulta interesante saber todo lo que ocurre eso detrás. No todo, porque es imposible, pero cuán complejo es resolver este tipo de cuestiones. Otro aprendizaje, y voy terminando con el libro, es, y es para mí una reflexión, una gran lección de Evo Morales, sobre todo de Evo Morales, también del gobierno mexicano, del gobierno argentino. No tirar la toalla. A veces la cosa viene jodida. A veces es vía un golpe de Estado. A veces es una derrota electoral. A veces es una coyuntura política adversa. En la vida nos pasa todo el tiempo. Pero creo que Evo representa, cristaliza mejor que nadie el no tirar la toalla. Siempre cuento la misma anécdota porque para mí es fantástica. El día que Evo en Ciudad de México, ahí en la zona militar donde estaba reservado, guardado, protegido, al Evo se le había ocurrido que volvía en Navidad. O sea, Evo Morales, a finales de noviembre, después de un golpe de Estado en su país, siendo perseguido por la Interpol, habiendo sido quemada su casa, la de la hermana, la de los familiares, la de los amigos, con un pleno golpe de Estado,
Evo nos transmitía a mí, Álvaro García Linera, y al propio Alberto Fernández, que le había llamado por teléfono en ese momento, eran las elecciones de Uruguay, recuerdo perfectamente. Y Evo decía, yo ya estoy volviendo en Navidad comiendo tambaquí en casa, el pescado que quiero vender, que él quiere vender. Claro, lo interesante de esto es que Álvaro y yo, a veces cierta racionalidad nos domina, y el propio Alberto decíamos, es imposible, Evo. ¿Cómo carajo vas a volver en Navidades? Pero en el fondo él no nos estaba diciendo que volvía en Navidades, lo que nos estaba diciendo es que iba a volver. No sé si logro explicarme. A veces es más interesante fijarse en el horizonte que no en esa lógica de la hiperprecisión de un dato en el marco del horizonte. Y llevaba razón. Evo llevaba razón. Y se puso a trabajar, porque no es que llevaba razón, se puso a trabajar. Se dieron múltiples anécdotas que también en el libro intento contar por no, a veces para reír y a veces para llorar, con mucha tensión. Y otro aprendizaje es que no siempre te piden que hagas reflexiones de geopolítica en algunos momentos de tu vida. Esta al menos es personal. O sea, nadie, ni Max, ni el gobierno mexicano, ni el propio Evo, ni Álvaro, ni Alberto, a mí en lo personal, pero seguramente a Max tampoco, y menos a Froilán, nos estaban pidiendo que hiciéramos un texto sobre geopolítica latinoamericana. Yo me dediqué a llamar. De hecho, me sentí después de esto, una nueva profesión que tengo, es telefonista. Y lo asumí con mucha deportividad. Sobre todo porque en eso mi papá me ayudó mucho. Siempre me decía algo que era, no sé si acá se dice, pero en el sur de España sí, es hay que estar para un roto y para un descosido. Hay que estar para lo que sea. Así que el libro también es un guiño, un mimo, un beso fuerte a mi papá que se me fue en medio de este año jodido. Así que muchas gracias. Evo, sin más trámite, te cedemos la palabra. 1, 2, 3, ahí está. Tienes que abrir el micro. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo del hermano Maximiliano, Alfredo. Qué alegría escuchar el nombre de Froilán. Tuvimos tantos recuerdos del 11 de noviembre del 2019. Un documento muy importante para que nunca más pueda repetirse esta clase de golpes en América Latina. Yo diría, este golpe en Bolivia va más allá de un simple golpe de Estado. ¿Por qué digo esto? Los últimos golpes son golpes congresal, golpe judicial, pero todo, como siempre, gobiernos, países, presidentes o presidentas salen al frente para frenar cualquier intervención norteamericana y ahí viene el golpe de Estado. Cuando empecé como presidente, en víctimas de las dictaduras militares del 60, 70, parte del 80 de mi país, eran fundamentalmente mineros que me decían: Evo, presidente Evo, cuídese de la embajada de Estados Unidos. Solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Yo entendí perfectamente ese mensaje. Pese a ese mensaje, yo diría, casi en 14 años derrotamos 3 veces, hasta 4 veces el golpe de Estado. Pero Estados Unidos no aceptan que países pueden tener otro modelo económico mejor que el modelo económico del neoliberalismo sometido al capitalismo. Con otro modelo económico que viene del pueblo boliviano, de los movimientos sociales, de los profesionales, demostramos que Bolivia tenía mucha esperanza, mucho futuro. Pero especialmente no aceptan a los países llamados en vías de desarrollo que podemos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales.
Estaba un poquito repasando algunos recortes de periódicos de esos días. ¿Qué dice el 20 de noviembre de 2019? El golpe de Bolivia huele a litio. Estados Unidos hizo golpe en Bolivia por el litio. El congresista norteamericano del Partido Republicano, Richard Rapp, afirma que el golpe ha sido por el litio. Y lo más interesante, ¿qué dijo el dueño de Tesla? Textualmente, en redes. Nosotros haremos golpes donde queramos. Lidien con eso. Si se puede leer, está por ahí. Pero finalmente, el año pasado sale una información. Yo no tenía esa información. Reino Unido financió el golpe de Estado en Bolivia por interés en el litio, según investigación. Seguramente muchos de ustedes están informados. Con el compañero Álvaro García intentamos como tener socios en algunos países. No sé si el término exacto, exageradamente industrializados, nos pedían el litio, pero como materia prima. Cuando dijimos industrializáramos en Bolivia, no querían. Y no quieren, porque no quieren darnos, no quieren transferirnos su conocimiento en ciencia y tecnología. Así sentí. Por tanto, empezamos por laboratorios, con algunos expertos contratados en la industrialización de litio. Pasamos a planta piloto. Después de tener planta piloto ya dejamos los expertos internacionales. 2018 entregamos la primera industria de cloruro de potasio. Estaba previsto para el 2021 entregar la primera fábrica de batería de litio, de carbonato de litio, aunque no muy grande, y también es previsto instalar 42 plantas, 16 de litio, y otros para subproductos, pero también para insumos. Eso no aceptó el imperio. Y por esto estoy convencido, hermanas y hermanos presentes ahí, que no quieren que nosotros podamos dar el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y puedo comentar de otros recursos. Por primera vez ya también empezamos a industrializar hierro, empezamos con la petroquímica, con nuestros profesionales y con otros recursos, porque cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales eran 1.700 millones de dólares. 2016 llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Para un país que tiene 10, 11 millones de habitantes era tan importante. Cuando llegamos al gobierno, yo digo de 1825 hasta el 2005, nos dejaron con 9.000 millones de dólares del PIB. Y el 22 de enero, en el Día del Estado Plurinacional, 2019, dejamos con 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Casi en 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera eran 3.000 millones de dólares. Después de que nacionalizamos, recuperamos este recurso natural, en 13 años, 38.000 millones de dólares. Entonces, no aceptan que los indios, llamados indios, puedan empezar a cambiar Bolivia. Mi experiencia. Yo hice política para servir a la patria, no por la plata. Yo entendí, sin formación académica, que la política es la ciencia de servicio, esfuerzo, es sacrificio por la gente más humilde. ¿Entiende así? Y ahora cada país evidentemente tiene su propia particularidad. Y en Bolivia, con la continuidad, demostramos que Bolivia tenía mucho futuro. Eso no me ha aceptado.
Entonces, yo siento que esta golpe es paz. Ahí comparto con el hermano Rafael Correa. Es parte de un plan Cóndor. Mira, como en América Latina, así como en Perú, Chile, siento que las políticas de Estados Unidos van fracasando. La Guerra Fría, por ejemplo. ¿Cuántos presidentes tendremos de orientación socialista, comunista? La lucha contra el terrorismo fracasa. Por el capitalismo, los movimientos sociales somos terroristas. Ahora, ¿cuántos presidentes eran terroristas? Porque son dirigentes sindicales, así como Pedro Castillo, así como Boric, joven dirigente universitario, así como Lula, así como Maduro, ¿no? Dirigentes sindicales, presidentes. Se va fracasando la lucha contra el terrorismo y va a seguir surgiendo más presidentes que vienen del pueblo. Eso siento. Como esta mañana decía, y quiero nuevamente ratificar, que este movimiento político, MAS y PCP, viene del sector social más humillado en la historia de Bolivia. Usted sabe, el movimiento indígena originario. Desde jovenzuelo me acuerdo perfectamente, con nuestros ex dirigentes debatimos. Nosotros también tenemos derechos políticos. La doctrina del capitalismo, ¿qué es? Que la gente humilde, la gente pobre, no podemos ser política. Pluralismo ideológico, independencia política. De niño me acuerdo, el altiplano boliviano, que decían, la política del campesino es pala y pico. Llego a la zona del trópico de Cochabamba, ya jovenzuelo, iba como delegado de base a las negociaciones, me invitaban, y ¿qué decían? Algún compañero planteaba por las reivindicaciones que pasan por las transformaciones profundas, cambios estructurales. Y los delegados, representantes del gobierno neoliberal, textualmente decían, usted está haciendo política. La política es delito para vos. Tu política es hacha y machete. Toda esa vivencia, esa experiencia, nos ha servido para decir, nosotros también tenemos derechos políticos y haremos nuestro instrumento político de liberación. Hermana Silón, quiero que sepa, este movimiento no nace de un grupo de politólogos o profesionales o intelectuales. Los primeros años cuando impulsamos, no querían que se sumen especialmente los abogados a nuestro instrumento político. Todo en debate profundo. Pero poco a poco nos dimos cuenta que era importante la presencia de los profesionales, los dirigentes sindicales, los movimientos sociales. Somos expertos para redactar votos resolutivos, pliegos de reivindicación, pero no sabíamos redactar decretos ni leyes. Entonces era importante esta unidad entre profesionales y no profesionales. Yo siento, compañeras y compañeros, cuando nuestro movimiento empieza a demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza, ahí viene el golpe de Estado. De Estados Unidos hacia nuestra clase, nuestro movimiento social. Todavía sigue esta política. Aprovecho esta oportunidad para denunciar. El año pasado intentaron, tengo ahí tantos recortes de periódicos, ¿qué decían? Algunos de la derecha, algunos golpistas. Alisten avión para México. Uno decía, tengo la receta para tumbar al dictador, refiriéndose al hermano Lucho Arce, presidente. Otros decían, renuncia, presidente, vicepresidente que se haga cargo de la presidencia. Otros decían, Lucho, cuidado con que te va como con Evo. Y por eso, año pasado, en noviembre, organizamos una gran marcha por la patria. Impresionante. El pueblo es patriota. Esa marcha me da cuenta, el pueblo, los movimientos sociales, quieren autoridades, quieren nuevos líderes, enamorados por la patria y no por la plata. Quieren de convicción y no de ambición. Quieren líderes, no de ocasión.
a esa conclusión llego, y todo lo que hicimos en corto tiempo ha sido tan importante, pero ese es el pueblo. Mi experiencia es cómo unir. Nos hemos unido y nos hemos liberado. Nos ha dado el golpe de Estado, un año recuperamos la democracia con lucha por el presidente. Pues hermanas y hermanos, yo saludo, mi respeto a Alfredo por este documental, el libro Bolivia del rescate a Evo. Y seguramente ahí está todo lo que explicaba el compañero Alfredo. Ha sido difícil. Solamente quiero decir que todavía algunos no aceptan que los movimientos sociales también pueden ser política y política de servicio. No aceptan que desde el campo podemos demostrar algunos grupos, ¿no?, que la política, si es servicio, se puede cambiar nuestra Bolivia. No lo acepta. Pero el pueblo es tan consciente, por eso en un año exactamente recuperamos a la democracia y ahora defender nuestra revolución democrática y cultural. Mi saludo, mi respeto, mi admiración a los hermanos presidentes de México, de Argentina, y quiero decirles, yo estoy en esta batalla todavía en la parte política y estoy convencido, quiero que sepan, si la derecha vuelve, se va a vengar con Evo. A la cabeza de Evo se damos la base militar de Estados Unidos en Chimorí. Como gobierno, gracias a la confianza del pueblo boliviano, expulsamos a la DEA, expulsamos a la CIA, que estaban conspirándonos, de paso al embajador de Estados Unidos, que estaba financiando a los golpistas. En 2008, 2014, con la supuesta marcha por la defensa del medio ambiente, TIPMIS, seguramente algunos recuerdan. Y además de eso, no nos perdonan en la parte económica, que dignamente recuperamos nuestros recursos naturales, sentamos soberanía sobre nuestros recursos naturales. ¿Qué decían los contratos con los petroleros internacionales? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Cuando estaba bajo el suelo, eran de los bolivianos. Sale del suelo, ya no eran de los bolivianos. Y además de eso, del 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Yo cambié totalmente eso. Por eso la situación económica empezó a crecer. Yo saludo a los profesionales, expertos que me acompañaron en esta gestión pública, pero también acción política para hacer respetar la soberanía, la independencia del pueblo, del Estado y la dignidad del pueblo boliviano. Expresidentes, tantas personalidades, como decía Alfredo, algunos no conocidos, aportaron bastante en esta dura lucha, la defensa de la democracia, pero hacer respetar nuestra revolución democrática y cultural. Hermano Alfredo y a sus compañeros, muchas gracias por esta invitación a participar en esta presentación. En mi experiencia como dirigente sindical, la unidad es importante. Siento en este momento, quieren dividirnos. Desde arriba planifican cómo dividirnos, pero ¿para qué dividirnos? Para dominarnos. ¿Para qué dominarnos? Para saquear nuestros recursos naturales. En los movimientos sociales, indígenas, campesinos, obreros, de los distintos sectores sociales, clase media, profesionales, inclusive con militares patriotas, nos juntamos y demostramos que se puede salir adelante. Porque cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica y el penúltimo país de toda América. De los casi 14 años, 6 años Bolivia ha sido el primero en crecimiento económico en Sudamérica. A mí me ha sorprendido, yo no soy experto. Cuando revisamos los datos económicos, no podíamos entender cómo estaba creciendo la parte económica. Toda por las políticas económicas que vienen de los movimientos sociales. Entre comillas, la nacionalización
no solamente los recursos naturales, sino también empresas estratégicas, que demostramos cómo podemos sentar soberanía económica. Nada más, hermano Alfredo, hermano Maximiliano, muchas gracias por la invitación. Lamento mucho no estar ahí en el presente. Habrá otra oportunidad solo para comentar, informar, compartir mi experiencia. Ustedes saben que yo no tengo formación académica, no me arrepiento, pero llegué a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad, y eso es tan importante, que esos valores vienen de mi familia. Agradezco a mis padres, María Aima Mamani, que en paz descanse, era analfabeta. Mi padre, poquito leía, Dionisio Morales Choque, y que me enseñaron desde niño. Cuando era niño, Evito, nunca se roba, nunca se miente. Si un día te falte plata, mejor hay que decirle, préstame, présteme. Si no sabes cómo devolver, mejor decir, ayúdeme, regáleme, que robar. Me sirvió bastante en la lucha sindical, social, pero también en la lucha electoral, política. Y ahora, nuevamente, por aquí, acusando, mira, hoy día salen los periódicos, un prófugo de la justicia boliviana dice, Sáenz Berzaín, Evo Morales es la cabeza del narcoestado en Bolivia. Cada día, agentes del imperio o desde la DEA, detrás de nuestro movimiento político. El plan que tenía, ¿qué era? No sé si está en el libro. El plan que tenía era proscribir al MAS. Desde Argentina, dura lucha. ¿Y qué dijeron después de que garantizamos al MAS y PCP? Dijo, MAS sin Evo Morales. Y Evo no vuelve a Bolivia. Y gracias a la conciencia del pueblo boliviano, ya estoy en Bolivia con vida, por eso agradeciendo al pueblo esa lucha democrática que nos permitió retornar con vida. Y estaba convencido que íbamos a ganar, como comentaba Alfredo, porque estaba en contacto permanente con los dirigentes intermedios, compañeros de base. Estaban decididos a recuperar la democracia y que vuelva Evo a Bolivia. Logramos gracias a la unidad del pueblo boliviano. Nada más, hermanas y hermanos, muchísimas gracias. Un saludo desde acá a México y a todos quienes aportaron en este documento, que va a servir bastante para evitar otros golpes de Estado. Hasta pronto. Esta sensación de que la historia está de repente enfrente y no escondida es muy particular y muy curiosa, ¿no? Y esto lo transmite el libro. Cierro con la intención de convencerlos de que lo lean rápido, o que no lo lean, que se inquieten por un libro como este. Todo arranca con una descripción del mundillo de la alta política progresista latinoamericana, repleta de nombres, en una conferencia en Buenos Aires, donde todos se preguntan el quién es quién, qué está pasando, y de repente aparece en medio del escenario de esta conferencia, todo ello minuciosamente narrado por Alfredo, aparece en el escenario de esta conferencia el golpe de Bolivia. Y esto altera toda la situación, porque pone en el centro qué está pasando en Bolivia y qué posibilidades hay de que el golpe fracase, y entonces todo el debate político, la concurrencia. Pero se da además en una situación muy particular, que es de política del absurdo, que es, hay un nuevo presidente progresista en Argentina, que es Alberto Fernández, que simpatiza profundamente con Evo y la revolución boliviana, pero que no es presidente en funciones. Y entonces está amarrado. Y está Macri presidiendo el país, que no está dispuesto a poner nada excepto puñaladas en el camino de una relación, de hecho, posiblemente,
y a través de la OEA, de una relación con los golpistas y no con el gobierno legítimo de Bolivia. En esa situación se empieza a crear a lo largo de la descripción del libro, que es de microhistoria, género que no habías practicado jamás antes, porque hacías historia de conjunto, visiones, y de repente en la microhistoria. Y la microhistoria es ¿qué sigue? Lo que sigue es el instrumentar lentamente una operación rescate a partir de que Evo deja La Paz y se refugia en el Chapare, a una operación de rescate, que era complicada. Maximiliano contaba bien, como lo habitual es que se lleguen a la embajada. Y en el caso boliviano, para esos momentos ya se habían asilado varios personajes del gobierno de Evo. Y además la lucha estaba en las calles. Los golpistas no tomaron alegremente el poder, lo tomaron con resistencia popular y movilización, aunque no resistencia armada en el primer momento. Y entonces empiezan y ahí por eso digo que la virtud de Alfredo es tener el teléfono, los amigos, los contactos y las ideas, porque se vuelve el centro de una contraconspiración. La conspiración para matar a Evo, porque la cosa estaba clara, ¿eh? Todos los elementos que el libro va desgranando te dan la idea de que la intención clara de los golpistas era matar a Evo y a Álvaro García Linera, sacarlos del panorama político para siempre, mandarlos si hay algo después, será sin ellos. Y entonces, la contraconspiración, que es la conspiración entre los países progresistas de América Latina, los cancilleres, las figuras, se vuelve de un barroco notable y uno descubre conforme va leyendo el libro y te vas apasionando por la historia. Me lo leí una noche y media. El día siguiente el Fondo de Cultura registró el peor día de trabajo de su director en varios años, porque yo todas las conversaciones telefónicas las empezaba bostezando, que es lo mismo que pasa en el libro, porque el autor tiene carencias de sueño por los contactos, las relaciones, las llamadas de teléfono, y entonces va siguiendo momento a momento de la contraconspiración. Y la contraconspiración se vuelve apasionante porque el actor fuera de Bolivia con más capacidades de influir es un presidente que no puede presidir, que es Alberto Fernández, que es el contacto inicial donde se dispara la contraconspiración y entonces está trabado. Y entonces de repente aparece de la nada México. Obviamente era el lugar indicado, pero las distancias con Bolivia son las peores. Tan es así que cuando la contraconspiración empieza a operar, el mayor problema no es la decisión de Andrés Manuel. El mayor problema es cómo haces llegar un avión a Bolivia sin declararle la guerra de paso a Perú o a Brasil, donde no podían darles permiso. Entonces, el libro tiene la enorme gracia de registrar de minucia en minucia y de detalle a detalle todos los obstáculos para que la conspiración logre el objetivo final, que es sacar vivo a Álvaro, a Graciela y a García Linera de Bolivia. Sí, y es muy entretenido. Es como de repente haberse podido meter en una grabación en directo de la gran serie norteamericana de West Wing y estar ahí a escala de la realidad mexicana, porque The West Wing tenía una trampa, tenía un presidente liberal, muy liberal y bastante demócrata, que no correspondía con los presidentes de aquella época en Estados Unidos, para nada, que eran reaccionarios y golpistas. Entonces aquí los buenos están en la contraconspiración, y la contraconspiración sufre los más extraños avatares. No se los voy a contar porque el libro, la gracia de leerlo es esta. Y la relación con México tiene mucha gracia. Y la aparición de un chat llamado A Huevo me parece verdaderamente interesante, porque habla muy bien del sentido del humor con el que los mexicanos nos metemos en las guerras desde la época de Zapata y Pancho Villa hasta nuestros días, ¿sí? Esta es la virtud de la microhistoria. A veces uno extraña
que se le van los otros centros de la decisión, porque no los tiene en las manos. No tiene Bolivia desde adentro, excepto cuando logra que hablen Álvaro y Evo. No tiene López Obrador con Ebrard discutiendo, pero pese a estas carencias, que hay que perdonarle al autor, porque bastante hacía con tener en su libreta telefónica los teléfonos de todos los gobernantes progresistas de América Latina, de todos los diputados progresistas de América Latina, de todos los cancilleres progresistas de América Latina, que esa libreta telefónica la hacía, daría mucho dinero por ella, logra, y me parece muy interesante, reconstruir una historia de dignidad y de diplomacia. A mí que la diplomacia siempre me ha parecido el arma al que hay que pelar cuando ya no quedan armas. Es una historia de diplomacia, de desentrañar las burocracias diplomáticas. El libro adquiere su clima en el momento en el que el avión mexicano enviado al rescate está trabado en Perú porque el gobierno peruano chaquetea. Y después de haber dicho que sí, se echa para atrás en su solidaridad. O cuando le piden al gobierno mexicano, al avión mexicano, que pague en dólares la gasolina y en cash, en efectivo y en la noche. Esta burocracia internacional, estos juegos de poder que hacen que el triángulo Bolivia-Argentina, México, Bolivia-Argentina sin presidente en funciones, etcétera, encuentre otras puntas de apoyo inusitadas en Paraguay. Cosa que me hizo revisar curiosamente qué estaba pasando en Paraguay en esos momentos y por qué la clave final del éxito de la operación la va a dar Paraguay y la diplomacia paraguaya. Bajo la permanente tensión y de veras el libro muestra tu cariño por Alberto Fernández y por la manera como se comportó y el enorme cariño por la actitud de México. No quiero extenderme. Los libros son para leerlos, no para platicarlos, contra lo que piensen muchos editores y funcionarios que piensan que los libros son para platicarlos y para pulirlos y para venderlos. No, son para leerlos. La editorial no tiene distribución en México. Afortunadamente se recuperaron a través de la editorial madre de la editorial algunos ejemplares, estarán a la venta en la parte de atrás, pero les digo que lo pueden ya rescatar virtualmente. No sé si por la vía Amazon o por cualquiera de las vías de los mecanismos de compra de libros por electrónico. Entonces, sin más, darle las gracias a mis amigos de Relaciones Exteriores. Hijo, cómo los quiero. ¿No saben ustedes lo que es dirigir el fondo con sucursales en 9 países de América Latina si no tuviéramos amigos en Relaciones Exteriores? Desde las cosas más insólitas, como, oigan, ustedes pueden usar esta valija para mandarnos clavos para que podamos hacer una exposición en La Habana. Eso, desde lo más insólito hasta el trabajo continuo de relación. Un agradecimiento a Maximiliano por estar con nosotros y utilizar el Fondo de Cultura es su casa, no solo aquí, sino en todos los países de América Latina. Y el Fondo de Cultura es la casa de todos, y es una casa de izquierda, progresista. No somos una editorial neutral, no somos un conglomerado de comerciantes no, nosotros somos la editorial del gobierno mexicano en un momento de la 4T, y a mucha gloria y a mucha honra. Y Alfredo, por haberlo estrenado en territorio mexicano con este libro que invita a seguirlo haciendo. Entonces ya estuve tomando nota de la cantidad de cosas que escribió y ver qué otras cosas podemos recuperar en este camino, bajo la recomendación de que las reescribas para que queden en historia narrativa, no en historia intelectual. Pero bueno, es otro problema. Muchas gracias, buenas noches a todos. No vamos a... Nos despedimos, Evo. La próxima la vamos a hacer en la librería del Fondo de Cultura en Bolivia, en La Paz, que se va a inaugurar alguna vez pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo desde Bolivia. Muchas gracias. Esperamos en Bolivia. Gracias.
Gracias.